Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo esta jardinera de 55 centímetros de altura, incluyendo las patas, ¿no? Vamos a usarla con patitas. Y 80 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho en la parte de arriba, ¿no? Ya hemos enseñado cómo hacer los moldes. Acá te dejaré un video de donde te enseño cómo hacer los moldes. Y bueno, empezamos forrando nuestra maceta y poniendo lo que es la malla. Todo esto ya le hemos eh, hecho y tratado en videos anteriores, ya que este proyecto empezó hace mucho tiempo, bueno, hace 2 años realmente, y ya tenemos más de 150 videos donde hay toda clase de información, ¿no? Si igual deseas alguna información específica, no dudes de escribirme en la caja de comentarios. Yo te puedo mandar el link del video que tal vez tengas interés o no te quedó bien claro, ¿no? También invitarte que si eres nuevo, miras que miras nuestros videos, suscribirte para que así YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido también, ¿no? Y seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, ¿no? La encuentras con el mismo nombre del canal. Bueno, echamos mezcla en la parte de arriba, la base también. Y con la plancha lo pulimos para que esté lo más recto posible y lo secamos. Y de la misma forma hacemos con los costados, ¿no? Al hacer esto ya tenemos más o menos eh, el gruesor que va a ser nuestra maceta, ¿no? De las paredes. Ya prácticamente ahí tenemos que ya formar el gruesor. Por eso se hace de esa manera, ¿no? Después con una tablita vamos, eh, ya como les digo, ya teniendo el gruesor más o menos, entonces simplemente agregamos mezcla donde nos haga falta. De la misma manera hacemos todo como se muestra en el video. Bueno, la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, así sea húmeda o así sea para el secado, ¿no? No se olviden también compartir y regalarme un me gusta, un comentario, que eso ayuda a que se pueda subir mucho más contenido, mucho más seguido como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con más información sobre todo. Bueno, después de haber terminado la mitad de un lado, hacemos lo mismo de la otra parte. Normalmente se hace un poco más de la mitad, ¿no? Y ya el resto se hace en otro lado. Bueno, seguimos agregando mezcla simplemente donde nos haya hecho falta o donde nos haga falta, ¿no? En el canal también ya hemos hecho videos bastantes también de macetas rectas, de moldes para platos, moldes para media luna, varios tipos de macetas con diseño. Así que si eres nuevo, como te repito, suscríbete al canal, ¿no? Bueno, ya estamos terminando un lado y lo mismo vamos a hacer con los 4 lados, ¿no? Los 4 lados. Después de eso comenzamos a secar. Siempre, como repito en todos los videos, o en casi todos, siempre secar muy bien las esquinas, ¿no? Como es una maceta alta, toda esa esquina va a ser bien pronunciado y tiene que estar lo más recto posible, ¿no? Porque si no secamos bien, al pasar la plancha, al pulir, se va a ir deformando, ¿no? Así que es mejor que esté bien seco, ¿no? Igual toda la mezcla que nos sobra va a ser utilizada para hacer platitos para esta maceta, ¿no? En el canal también ya encontrarán cómo hacer platos. Ahí les enseño cómo hacer el molde también, cómo hacer el molde desde cero de un plato cuadrado, ¿no? También hacer macetas bueno, si no tienen los moldes o no quieren fabricarlo y quieren al menos, si se puede decir, practicar, ¿no? Esta técnica y que puedan ustedes mismos hacerlos en su casa, ¿no? Con videos que hemos hecho con macetas con moldes de plástico, ¿no? Moldes que tenemos en casa. Y así ya vamos probando, ¿no? Y después ya pueden hacer sus propios moldes
y bueno, ya hacer macetas de estos tamaños, ¿no? No son grandes, pero sí entre los macetas ya de un tamaño ya no tan mediano. Así que vamos raspando ahora todo lo que hemos secado. Es importante por eso siempre el secado, para que la maceta, digamos, se quede en ese, digamos, la mezcla no se termine de ir moviendo, ¿no? Así que es importante que esté seco, tampoco que esté tan duro, porque no vamos a poder lo que es pulir. O sea, tiene que estar digamos, una zona intermedia. Nos raspamos siempre los 4 lados iguales. Raspando quiere decir sacar lo que hemos secado, ¿no? Después comenzamos a lo que es pulir, simplemente una pulida en ir tapando los huequitos o cositas que no quedan, ¿no? Lo mismo hacemos con los 4 lados. Ese es más lo que yo, digamos, pulo, porque yo hago con maceta, disculpen, con arena fina y con arena gruesa. Por eso siempre me quedan piedritas. Al momento de raspar siempre se salen piedritas y uno tiene que ir, digamos, tapando esos huequitos, ¿no? Pero si ustedes en caso lo hacen más pequeño y lo hacen con arena fina, ya es mucho más fácil también el pulido. Cuando ya comenzamos a ir aplanando un poco las esquinas para pasar la curva. Todo esto de la curva lo hemos hecho en el canal también. Hay un video especializado para eso que habló de eso, de los marcos. Así que les invito, como lo repito, a ver esos videos o escribirme y yo mandarle lo que es el link. Y así ustedes mismos pueden poder generar sus propios ingresos con ese trabajo, lo que es artesanía, ¿no? Y ya pueden generar ingresos digamos, quizás a corto plazo, y después ya, digamos, un ingreso más continuo, y que puedan vivir de esto quizás, o simplemente un pasatiempo. Pueden adornar su casa con este tipo de trabajos que cada vez y con la práctica le va a ir saliendo mucho mejor, ¿no? Bueno, comenzamos a ir puliendo los 4 lados. Comentarles que esto es un trabajo para un estacionamiento. Bueno, realmente es una tienda donde vas, que queda junto a un estacionamiento donde van a poner todas estas macetas. Si mal no me equivoco, son 6 de estos maceteros y con unas plantitas, con unas palmeras. Y van a ir en no sé si realmente será una tienda o algo, pero bueno, ahí lo vamos a llevar, y ahí les estaré mostrando también el video de cuando estamos llevándolo y como estamos poniendo todo lo que es la tierra y sus plantas, ¿no? Para que vean cómo queda una maceta cuando está maceta sola, y maceta ya cuando está bien seca. Bueno, ya está curada y todo, como el video que también tengo, como curar, como tarrajear, ¿no? Para que tapa los orificios por dentro y tener un buen acabado, ¿no? Y estamos finalizando ya, estamos haciendo las patitas que estén rectas. Después lo dejamos acá unas 24 horas, depende del clima que tengan ustedes en su ciudad. Y como ven, acá hay un video de cómo voy a mostrar. Estos son otros platos para otro pedido, pero acá están las macetas. Bueno, acá hay 4 de 6 que están tarrajeadas, todo eso está en el canal. Y acá las macetas ya bien secas, entregadas con su tierra y sus plantas. Espero les haya gustado y nos vemos.